Shabbat Shalom everyone, Shabbat Shalom a todos. Tenemos hoy la parashá Noach, que cubre del libro de Bereshit, Génesis, capítulo 6, verso 9 al capítulo 11, verso 32. Vamos a comenzar un verso antes de la porción, todos juntos, everyone together. It says, Venoach matzah chen be'einei Adonai. Ele toldot Noach. Noach ish tzadik, tamim haya vedorotav. Et ha'Elohim hitchalech Noach. Basado en estos primeros dos versos, nos damos cuenta de quién era Noach. Estas son las cosas que sabemos acerca de Noach. Noach encontró gracia, esta es la palabra gen, que está en verde. Noach fue justo, es la palabra sadik, que está en amarillo. Y Noach fue perfecto en su generación. Y Noach caminó con Elohim. Et ha-Elohim hitchalech Noach. Tenemos gen, tzadik, tamim, and halak, or vehitchalek. Lo interesante es que la parashá pasada, parashá Bereshit, termina que Noach matzah chen. Noach encontró gracia. Y es bien interesante porque ahora existe todo el protestantismo, todos los protestantes, religión cristiana. Casi la gracia es todo lo que se enseña, pero la gracia no comienza después de la muerte de Yeshua, comienza con la Torá. Y miramos que Noach encontró gracia. Entonces, ¿qué quiere decir esta gracia? ¿Qué causa? Bueno, lo que quiere decir es que todo el mundo fue destruido menos el que encontró gracia, Noach. Pero vamos a mirar que la gracia de la Torá es un poco diferente a lo que hoy se enseña. No lo que la Biblia dice, lo que hoy se enseña. Entonces, la pequeña desviación de lo que hoy se conoce como gracia es lo que yo quiero enseñar, la gracia bíblica en este estudio. Lo que es bíblico, comenzando con la Torá. Entonces, la palabra de caminar, halak, está aquí en el verbo hitpael, hitchalek, que quiere decir, es un verbo causativo. Él se causaba caminar con Dios. Quiere decir que no era coincidencia que caminaba con Dios. O sea, no es que Dios va por la calle caminando y él dice, ¿para dónde vas Dios? Para allá. Oh, yo también, caminemos juntos. No es coincidencia, es él a propósito, intencionalmente caminaba con Elohim. Entonces, para recibir esta gracia de la muerte, después que el mundo se había corrompido, Noach tenía ciertas buenas cualidades. Tenemos que entenderlo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 16. Y dije que este ciclo de Parashá voy a unir más ideas que son necesarias para entender mejor el Nuevo Testamento, como se le conoce, las escrituras de los discípulos. Romanos, en los dos lados. Entonces vamos a leer juntos libro de Romanos capítulo 6, verso 15. Le agregué un verso más para agarrar un poco más contexto, ¿ok? Si no lo puede leer aquí, siga en su Biblia. Romanos capítulo 6, verso 15, comenzando ahí. Todos juntos, si me pueden seguir, digan, por lo tanto, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿Sigamos pecando porque no estamos bajo el legalismo, sino bajo la gracia? Dios no lo quiera. ¿No sabéis que si os presentáis a alguien como esclavos obedientes, digan obedientes, entonces de aquel a quien obedecéis sois esclavos, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a ser hechos justos? Digan obediencia que lleva a ser hechos justos. Por la gracia de Dios, ustedes que en otro tiempo fueron esclavos del pecado, obedecieron de corazón el modelo de enseñanza al cual estaban expuestos, y después que fueron libertados del pecado, quedasteis esclavizados a la justicia. Digan, quedasteis esclavizados a la justicia. Estoy usando un lenguaje popular porque su naturaleza humana es muy débil.
Porque así como ofrecisteis vuestras diversas partes como esclavos a la impureza y a la iniquidad, lo cual llevó a más iniquidad, así que ahora ofreced vuestras diversas partes como esclavos de la justicia, la cual lleva a ser santos, apartados para Dios. Vamos a repetir esa última frase. Digan, esclavos a la justicia, la cual lleva a ser santos. Todos tienen que entender este concepto, escríbanlo, porque lo tienen que saber explicar para los que no entienden la justicia y la santidad. Vamos ahora en español. Ok, vamos a hablar de la gracia, porque nos dice la Torá que Noaj encontró gracia, y es lo primero encontró gracia, pero nos dice también la Torá que él era obediente. Lo vamos a explicar cómo era obediente. Después que era obediente nos damos cuenta que él era justo. Después de la obediencia viene la justicia, y después de la justicia viene la santidad. Es lo que explicó Romanos. Dice, entonces, porque estamos bajo gracia y no bajo ley, entonces pecaremos todos para que la gracia abunde. ¿Y qué dice? De ninguna manera. No, no podemos hacer eso. Tenemos que ser, todos son esclavos a algo. O eres esclavo al pecado o eres esclavo a la obediencia. Es Torah. Y dice, si eres esclavo a la obediencia, eso te lleva a la justicia, a ser sadik. Y termina el pasaje que leímos diciendo, y el que es justo, entonces puede llegar a ser santo. Bien, entonces esa es la escalera, la gracia, y lo vamos a mirar cómo aplica perfectamente a Noaj. Primero dice que Noaj fue salvo por gracia, todos se murieron menos él. Él se salvó del diluvio. Y su familia, para aclarar, fue salvo por gracia. Pero nos dice que él, Et Elohim, Hitchalech Noach, él caminaba con Dios, él lo seguía, era obediente, podemos inferir que era obediente. Nos dice que Noaj fue justo, le llama Sadik, que Noaj era un justo, y nos dice que fue perfecto. No le llama Kadosh, no le llama santo, le llama Tamim. ¿Ok? Pero si era perfecto en su generación, podemos inferir que tenía un aspecto de santidad, Noaj. Bien. Y el esquema de la gracia que Noaj encontró sigue y encaja exactamente con lo que está enseñando Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Ven? ¿Lo ven? Levanten la mano en que lo ve. Ok. Y si siguen, ok, esta escalerita todos se la tienen que aprender de memoria, porque muchas personas en el mundo que se leen la Biblia no entienden lo que es la gracia, la obediencia, la justicia y la santidad. ¿Cómo los digo? Yo hablé con un pastor de 35 años ayer y no entendía eso. Es increíble. Y no cualquier pastor, grande. 35. Si no estoy mal. Vamos a pasar aquí a unos versos y vamos a agregarle carne. Hebreos capítulo 12, verso 14. Y vamos a usar el Nuevo Testamento para mirar la santidad de la justicia. Dice así, repitan conmigo, sigan buscando el shalom con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pregunta, ¿alguien que no tiene santidad verá al Señor? No, porque Él es santo. Y nada que no sea santo se le puede acercar. Eso lo vemos. Lo entendemos del concepto de la Torá. Efesios, capítulo 4, verso 21 al 24, dice, si realmente le escuchasteis y fuisteis instruidos acerca de Él, entonces aprendisteis que, puesto que lo que está en Yeshua es verdad, entonces, en lo que se refiere a vuestro antiguo modo de vivir, digan antiguo modo de vivir, debéis despojaros de vuestra vieja naturaleza, porque vuestra vieja naturaleza está completamente podrida por sus deseos engañosos. Y dejad que vuestros espíritus se renueven, digan renueven. Okay. Y vestíos de la nueva naturaleza, digan nueva naturaleza, creada para ser piadosa, que se expresa en la justicia y la santidad, que fluyen de la verdad.
Repitan, que se expresa en la justicia y la santidad. Pregunta, si alguien le dice, pero ¿cuál santidad? ¿Cómo yo puedo ser santo? Antes que alguien puede ser santo, aquí está el esquema. Vamos si lo pueden seguir. Antes que alguien pueda ser santo, ¿qué tiene que ser? Justo. Pero para llegar a ser justo, ¿qué tiene que hacer? Obediente. Y antes que pueda obedecer, está la gracia. Tiene que ser salvo por gracia, podríamos. Como Noah. Todos se murieron menos él. Él fue salvo. Él encontró gracia. Pero hay un aspecto de obediencia. ¿Saben cuántas personas se atoran en el primer paso? ¿Cuántas personas están afuera que dicen, yo fui salvo por gracia, pero tienes que obedecer? No, no se tiene que obedecer nada. Ahí se para todo en la gracia. Y dices, no, no para ahí. Tienes que seguir a la obediencia que te lleve a ser justo, que te lleve a ser santo. Dicen, no, no, nada de eso se necesita. Dicen, Jesús es mi santidad. Jesús es mi justicia. Y yo no enseñaba esto mucho hasta que me he topado mucho con esto recientemente y me doy cuenta que la necesidad es grande de explicar esto. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 al 16. Dice así, por lo tanto, preparen sus mentes para el trabajo, digan trabajo. Manténganse bajo control, digan bajo control. Y fijen sus esperanzas plenamente en el regalo que recibirán cuando Yeshua el Mesías sea revelado. Como personas que obedecen a Dios, digan obedecen, no se dejen moldear por los malos deseos que solían tener cuando aún eran ignorantes. Al contrario, siguiendo al santo que os llamó, sed vosotros mismos santos. Digan, sed vosotros mismos santos. En todo vuestro modo de vivir, ya que el Tanakh dice, sean santos porque yo soy santo. Vamos a hablar ahora de la santidad. So we're going to talk about holiness. Perdón, solo en español. Vamos a hablar de la santidad. Tenemos que ir a Levítico capítulo 19. ¿Y sabían ustedes que la mayoría de personas no leen Levítico? Dicen, Levítico está muy aburrido. Y ahí está la santidad, por eso no entienden la santidad, porque escrito está en la Torah, en el libro de Vaikra, libro de Levítico. Vamos a Levítico capítulo 19. Leímos que Pedro escribió, en el capítulo 1, Pedro escribe, y sean santos, ya no sean como su vieja vida, sean santos porque escrito está en la Torah. Sean santos porque yo, Adonai su Dios, soy santo. ¿Dónde está escrito en la Torah? Levítico 19, también en el 11. Pero vamos a Levítico 19 y vamos a leer ahí mandamientos de la santidad. Dice así, el Señor le dijo a Moshe, habla a toda la comunidad de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, Adonai su Dios, soy santo. ¿Okay? Esa es la referencia de Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, refiriendo a Levítico 19. ¿Cómo alguien puede ser santo? Vamos a ver. Verso 3. Dice así, lean conmigo si pueden. Cada uno de ustedes tendrá reverencia a su padre y a su madre y guardará mis Shabbats. Yo soy Adonai su Dios. ¿Se ven que para ser santo uno tiene que honrar a su padre y a su madre? Alguien que es santo le da esa reverencia, esa honra a su padre y a su madre. Sí. ¿Saben que alguien que es santo guarda Shabbat? Aquí está. Para ser santo tiene que guardar Shabbat. Desafortunadamente muchas personas dicen todos los días son santos. ¿Eso es correcto? No, para nada. Bíblicamente hablando, el Shabbat es el día santo. Y los que son santos guardan el día santo. Los que son santos se congregan en el día santificado, el día santo. Entonces, aquí está. Es lo que hace alguien santo. ¿Saben qué más hace alguien santo? Vamos a brincar al verso 10. Levítico 19, verso 10. Del mismo modo, no recojas las uvas que quedaron en la vid o que cayeron en tierra después de la siega. Déjalos para el pobre y el extranjero, yo soy Adonai tu Dios. ¿Sabían que alguien que es santo, que es justo, Sadik, y también Kadosh, que es justo y santo, le importa el pobre? Al agricultor se le dice que si quedan uvas en el campo, que no las recoja, que las deje para el pobre. ¿Saben que alguien que es santo
le importan las personas menos afortunadas, el extranjero, el pobre. ¿Saben que algo bien interesante acerca de guardar Shabbat y acerca de ayudar así? Muchos dirían, ¿y porque haces eso te crees muy santo? Y sí, sí es cierto, guardo Shabbat y conforme la Torah, conforme la Biblia, sí, soy más santo. ¿Alguien le ha dicho en eso? Te crees muy santo. Y realmente ahí sí tienen razón. Ahí sí tienen razón. El que es santo le importa el pobre. Verso 11 dice así, no roben, digan no roben, no defrauden, ni se mientan unos a otros. ¿Saben que alguien que es santo no roba, no defrauda y no es mentiroso? Alguien que es santo se cuida de lo que toma y se asegura que lo regresa. Se asegura de no quitarle a otros, de no robarle a otros o defraudar. Alguien que es santo no hace un trato o un negocio con alguien tratándolo de sacar ventaja. Alguien que es santo se preocupa de su reputación, de no defraudar a otros. ¿Bien? No da la palabra, vamos a ir mitad y mitad en este negocio y vamos 60-40. No. El que es santo no defrauda y tampoco miente. Saben que hay personas que desafortunadamente uno ya las conoce. Aún pueden guardar Torah, pero uno sabe que mienten mucho. ¿Han conocido a alguien así? Que aunque puedan guardar Torah, te das cuenta que mienten. Porque ahorita te dicen algo y después ya cambiaron la historia y te das cuenta que mintieron. O alguien te dice, X persona me dijo tal cosa, y dices, no, a mí me dijo otra cosa. Y, pues, obviamente estaba mintiendo. Pero si queremos ser santos y si a usted le aplica, bien, de la mentira, tenemos que dejar de mentir, ya, ser honesto. ¿Ok? No es bueno mentir. Y no es de santos mentir. Verso 16. Dice, no andes por ahí difundiendo calumnias entre tu pueblo. Digan calumnias. Pero tampoco te quedes de brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo esté en juego. Yo soy Adonai. Las calumnias. ¿Saben que alguien que es santo no anda hablando lashon hara, chismes? No es de santo hacer. No, alguien que busca la santidad no es alguien que los oídos le da comezón escuchar chismes. ¿Escuchaste lo que dijo tal hermana? Me dijo esto. Vamos a ponerlo en Facebook. O calumnia. ¿Saben qué es una calumnia? Es levantarle un falso a alguien. Pero esto es sutil y esto pasa mucho, tenemos que tener cuidado. Hay veces que sabemos parte de una historia, no sabemos toda la historia y levantamos calumnias de esas personas pensando que sabemos, pero no sabemos todo. Eso puede ser calumnia. Y eso pasa mucho porque juzgamos con lo que vemos. Si nada más miramos parte de algo, pensamos que ya miramos todo. Pero el que es santo dice, no voy a yo hablar nada porque yo no sé el otro lado de la historia. Yo solo miré lo que esta persona dijo, pero no sé qué dijo anteriormente. Entonces, como yo no sé todo, me voy a quedar callado. ¿Cuántos aplican eso? Debe de serlo así. Todos lo deben de aplicar. Nada más porque miré algo, o si alguien viene a mí y dice, ¿escuchaste que esta persona dijo? Mira, si así dijo esa persona está bien, pero yo no sé lo que dijo la otra persona. Yo no voy a hablar más de ellos hasta que no sepa toda la historia. Todos tenemos que aprender eso. Todos tenemos que aprender a decir, antes de juzgar, antes de hacer alguna, porque si juzgo mal es calumnia. Si hablo de más es calumnia. ¿A cuántos le ha pasado que usted piensa algo y juzga en su mente un mes después, quién sabe cuándo, ya la otra persona le cuenta el resto de la historia y dice, es que yo no sabía eso, si hubiera sabido eso no hubiera dicho nada? ¿A quién le ha pasado eso ya? Yo pienso que a muchos, porque tenemos la tendencia a brincar a conclusiones sin conocer toda la historia. Entonces, alguien que se esfuerza a ser santo, no brinca a conclusiones. Dice, no conozco yo toda la historia, no voy a decir nada. No voy a hablar más de esta persona antes que yo sepa, conozca todo la circunstancia.
Eso es lo que hace a alguien que es un mandamiento de la santidad. Bien, y también dice, y tampoco se queden de brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo esté en juego. No haga, si alguien está calumniando y matando la reputación de alguien, porque de eso está hablando aquí, estás matando la reputación de alguien, una calumnia, la persona tiene que decir, no, eso está mal, no fue así, no es así. Lo que dijiste de esta persona no es cierto porque tú no sabes que hay otra persona que le comenzó el pleito, digamos, un pleito entre dos personas. Tú nada más viste y escuchaste lo que te dijo esta persona, pero lo que ellos hicieron a este nunca lo te diste cuenta. Entonces, cuando alguien escucha una calumnia, tiene entonces que hacer algo. Y yo les he hablado de las calumnias antes, cuando hablamos de la Lashon Hara, y les he dicho que hay veces que hay una Lashon Hara puede ser tan mala que mata la reputación de alguien. Y si yo le digo a alguien, levante la mano, les pregunto, si yo digo una calumnia de alguien, ¿cuántos, si después se aclara, se les puede olvidar completamente? Y dicen, se me olvida todo, como que nunca pasó. ¿Cuántos pueden hacerlo? ¿Uno? ¿Cuántos más? ¿Dos? Ok, ahora les voy a dar un ejemplo. Yo sé que es un ejemplo feo, pero es la única forma que yo encontré para comprobarlo bien. ¿Qué tal si alguien acusa a una persona que es pedofilio? Es una calumnia, es una acusación muy grande, ¿no? Pedofilio que es que le gustan los niños y molesta posiblemente sexualmente a los niños, ¿no? Ok, ¿qué tal si el próximo Shabbat la persona dice, oh, fue calumnia, discúlpenme, yo lo inventé, fue calumnia contra este hermano? Y después yo digo, oh, perfecto, gracias que admitió que fue calumnia, ahora este hermano va a dar la clase a los niños, manden sus niños con él. Ya se aclaró todo el asunto. ¿Cuántos mandan los niños? ¿Por qué no? Ya fue calumnia, se aclaró la cosa. ¿Nadie los manda? ¿Por qué? Desafortunadamente en nuestra mente nos queda la duda. ¿Saben? ¿Ven por qué es tan importante no hablar de otras personas, no calumniar? Porque podemos arruinar la reputación de alguien, como dice aquí, cuando estén atentando contra su vida y ya esa persona nadie le va a tener confianza. Aunque salga que es calumnia, cuando yo diga, Ajín, vamos a ir a una excursión y el que va a estar en cargo de los niños es tal el que fue el de la calumnia que era pedófilo. ¿Cuántos dicen? ¿O cuántos los mandan? Pero 1% en su mente está pensando, ¿y qué tal si no fue calumnia? Me preocupa un poco. ¿Cuántos tendrían un poquito de preocupación en su mente? Sean honestos. Sí, es la verdad. Y demuestra qué importante es esto de la calumnia y de la shonjara. Es crítico que entendamos. Por eso es que debemos de cuidar la boca y qué hablamos y de quién hablamos y cómo hablamos y a quién le decimos. Y todo esto es muy importante. Y todos podemos mejorar, aún yo, ¿verdad? Todos podemos mejorar en esta área. Seguimos hablando de la santidad. Verso 18, el más crítico de todos. No te vengues ni guardes rencor a ninguno de tu pueblo, más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Ve'ahavta l'reaja kamoja. No te vengues ni guardes rencor. Este es el mandamiento más difícil de santidad conforme a la opinión del Reusiel. Es el más difícil. No buscar la venganza y no guardar rencor. ¿Cuántos aquí han pensado, esta persona me hizo algo, un insulto, quien sea? En cuanto yo pueda regresárselo, se lo voy a regresar. ¿Cuántos han dicho? ¿A quién le ha pasado eso en su mente antes? Ok, si no toma venganza, eso es bueno. Pero sigue el más difícil todavía, rencor. ¿Cuántos le han ofendido? Levante la mano si alguien lo ha ofendido a usted. Lo han hecho llorar. Y cuando usted les mira la cara y dice, ahí está el que hace 2 años me dijo algo tan feo que todavía me acuerdo. Recuerdo todavía cómo me dijo. ¿Quién le ha pasado eso? Que le guarda rencor. ¿O qué tal si la persona entra, ya hace 2 años que lo ofendió y entra por la puerta y usted se va por este lado? No, porque todavía carga rencor en el corazón. ¿Ok? ¿Sí? O resentimiento.
rencor, resentimiento, este rencor no es bueno. Pero ese es el mandamiento más difícil, es muy difícil. Y lo hermoso es que cuando miramos a Yeshua, el ejemplo que Él nos dejó, y cuando Él fue crucificado y golpeado y azotado, y al final, cuando ya iba a morir, dijo: Padre, que llueva azufre y mate toda esta bola de injustos que me ofendieron y me lastimaron. ¿No dice así como dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Yeshua guardó lo que para mí es el mandamiento más difícil de la Torah, no guardar rencor. Porque venganza, todos ven que no me vengo, pero rencor solo el Eterno sabe si lo traigo en mi corazón. Nadie me lo puede ver. Y es más, yo puedo ver a alguien con rencor y aquí, oh, venga, mira, un beso. Shabbat Shalom, usted es lo máximo, lo máximo. Pero en el corazón, todavía digo, lo que me dijo aquel día, no. Y aquí lo traigo todavía. El rencor no se ve. Por eso es muy difícil soltar el rencor que uno tiene contra otros, pero es el que es santo, el que quiere ser santo, aprende a no tener rencor. ¿Cuántos están aprendiendo a no tener rencor? Sigan aprendiendo, sigan aprendiendo. Entre más lo hagan, más se acercan a ser como Mashiach, más se acercan a ser como Él. Entonces, Ajim, quería yo explicar este punto porque desafortunadamente tantas personas se paran en la gracia y la gracia es el principio. La gracia es donde la carrera comienza. Y cuando dan el balazo, ¡paz!, para que todos corran, muchos no corren. ¿Por qué no corres? No, no tengo que, ya terminé. No, pero tienes que ser justo. Dice, no, la justicia de Jesús es todo. Él corrió, yo no tengo que correr. No, pero tienes que llegar a ser santo. Nadie, dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Tienes que ser santo. No, la santidad de Jesús me cubre a mí. Ni corre en la carrera. No, tienes que empezar a correr, tienes que empezar, eres salvo por gracia, tienes que subir a la obediencia. Y esa es la carrera, obedecer, obedecer, obedecer y subir en justicia. Justicia es el que obedece, como lo leímos en Romanos capítulo 6. Ser esclavos a la obediencia. Y después que somos obedientes y empezamos a ser justos, empezamos a acercarnos al Eterno y esa es santidad. Bien, y empezamos a reflejar la santidad y empezamos a guardar los mandamientos de la santidad. Amén. Entonces, les voy a pedir a todos que si no aprendieron, miren el video que vamos a poner online porque todos tienen que saber explicar esto. Amén. Shabbat shalom a todos.